¿Qué tal, chicos? Bien, daremos inicio a nuestro siguiente tema, que se llama circuito RC sin fuente. Bien, rápidamente, que manera de introducción. Bueno, así como hemos estado analizando lo que son los circuitos resistivos, vamos a analizar dos tipos de circuitos: los circuitos RC y RL, ¿ok? Resistivo capacitivo y resistivo inductivo. Entonces, vamos a ver aquí que aplicando las leyes de Kirchhoff, ¿cómo lo vamos a resolver? Dice que la única diferencia es que hay que tener en cuenta que cuando resolvíamos ecuaciones con puras resistencias, teníamos ecuaciones algebraicas. Sin embargo, al resolver ecuaciones de tipo RC y RL, lo que tenemos son ecuaciones diferenciales. Ok, así que espero que hayan puesto atención a sus clases de ecuaciones diferenciales. Bien, dice que las cuales son un poco más difíciles de resolver que pues las ecuaciones algebraicas. Ahora, este tipo de circuitos los que nos dan son un circuito de primer orden. Este se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden, o sea, solo vamos a tener una derivada. Más adelante vamos a ver lo que son los de segundo orden, que ya es a la segunda derivada como tal. Bueno, entonces vamos a ver aquí rápidamente. Hay que tener en cuenta circuito RC sin fuente. Dice aquí que un circuito RC sin fuente ocurre cuando su fuente de corriente directa se desconecta súbitamente. La energía ya almacenada en el capacitor se libera hacia los resistores. Entonces vamos a ver aquí, dice que consideremos una combinación de un capacitor con la resistencia. Dice aquí que inicialmente ese capacitor ya está cargado. Vamos a decir que ya tuvo aquí una carga y se quedó almacenada en la energía. Entonces el objetivo de esto es determinar la respuesta del circuito, la que por razones pedagógicas vamos a suponer como la tensión de voltaje con respecto al tiempo a lo largo del capacitor. Puesto que el capacitor está inicialmente cargado, es posible suponer que en el momento, en el tiempo t igual con 0, ¿sí? La tensión inicial es, el voltaje inicial va a ser el voltaje que se va a encontrar pues al principio en el capacitor en la carga, vaya, ¿sí? En el instante 0 ya va a tener un voltaje, que vamos a llamar aquí voltaje, pues subíndice 0 como tal, con el correspondiente valor de energía almacenada como, bueno, entonces la energía almacenada va a tener de la siguiente forma: un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. El voltaje, ya saben, va a ser el inicial como tal. Ok, entonces ustedes saben que en este circuito, al aplicar la ley de Kirchhoff, vamos a tener que tenemos pues aquí dos líneas. Entonces la suma de las dos corrientes, la corriente que va a pasar por el capacitor y la corriente de la resistencia, nos va a dar igual con 0, ¿sí? Recuerden esa parte. Entonces, por definición, vamos a tener que la corriente del capacitor, ustedes ya la saben sacar. Sabemos que es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. E igual manera, la corriente en la resistencia, pues ya saben que es voltaje sobre resistencia como tal. Así, lo que obtenemos, pues es esta ecuación, sustituirla de esta forma, lo que obtenemos simplemente es que la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo más voltaje sobre resistencia es igual con 0, que es exactamente esta misma ecuación. Y esta pues ya es una ecuación diferencial de primer grado como tal. Recuerden, eso es porque esta derivada pues está elevado a la 1. ¿Sí? Este circuito nos lo vamos a traer por aquí. Bien. Entonces lo que hacemos es dejar la derivada sin la constante. Para eso tendríamos que multiplicar por 1 sobre c toda la ecuación. Entonces ahí eso nos da este resultado como tal. Y entonces este es una ecuación diferencial del primer orden, ya que solo implica la primera derivada. Muy bien, entonces aquí lo que hacemos es reordenar los términos. Bueno, ya no me meto mucho en esa parte para no hacerlo mucho, pero al reordenar los términos, lo que obtenemos es esta ecuación que tenemos justamente aquí, ¿sí? Dice aquí que voltaje con respecto al tiempo, es igual a voltaje en el tiempo 0, o sea en el inicial como tal, por e a la menos t sobre rc como tal. Bueno, entonces esto demuestra que la respuesta en tensión del circuito RC es una caída exponencial, tal y como lo muestra esta gráfica de aquí. Eso significa que en el instante en el que hay un corte de la energía, la resistencia va a estar consumiendo lo que es la energía almacenada del capacitor, y eso baja de forma exponencial. Ok, eso se los voy a mostrar ahorita en un circuito. Dice aquí que
se le llama respuesta natural del circuito, cuando empieza a consumir esa energía. Dice que la respuesta natural de un circuito se refiere al comportamiento, en términos de tensiones y corrientes, del circuito sin fuentes externas de excitación. Bueno, vamos a ver lo siguiente también. Vamos a agregar lo que es y vamos a conocer lo que es la constante de tiempo. La vamos a denominar tau. Aquí está, ¿sí? Denotada por tau, la letra griega minúscula tau. Dice que la constante de tiempo de un circuito es el tiempo requerido para que la respuesta, esta que estábamos hablando acá, disminuya en un factor de 1 sobre E, o lo que es igual 36.8% del valor inicial. Esto lo convierte a la ecuación de esta manera. Dice que esto implica que si hacemos que el tiempo sea igual a tau, recuerden que la ecuación, acá está, ¿sí? La igualamos de esta manera, pues lo que obtenemos es una disminución del 0.36% con respecto a tau. Por ejemplo, un tau, si aquí esto se vuelve menos 1, ustedes hacen la multiplicación de E a la menos 1 y nos da este valor de aquí por el voltaje inicial. Así que no depende del voltaje, sino que este es el porcentaje que va a disminuir en esta fracción como tal. Ok, esto lo podemos ver en un circuito que ahorita les voy a mostrar. Nada más que para nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al aplicar, dice aquí, la constante de tiempo puede verse desde otra perspectiva. Al evaluar la derivada de v de t en la ecuación, ¿sí? En cuanto tiempo es igual con 0, obtenemos lo siguiente, que esto es igual a 1 sobre tau, bueno, menos 1 sobre tau. Entonces podemos obtener que tau la sustituimos como RC, y al final la ecuación que va a resultar en términos de la constante de tiempo va a ser la siguiente, y esta es la ecuación que nos va a regir en el capacitor. V de t va a ser igual al voltaje inicial multiplicado por E a la menos t sobre tau, donde tau va a ser R por C. Muy bien, esto lo podemos ver en ese circuito que yo tengo aquí. Este circuito de aquí, vamos a notar que aquí yo tengo el capacitor, la fuente de 12, un interruptor y una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces yo inicio el sistema y al estar el interruptor abierto, el capacitor pues no está cargando como tal. En el instante que yo lo cierro, el capacitor está cargado hasta su máxima, en este caso serían 12 volts, ¿sí? Que está recibiendo la resistencia. Cuando yo lo cierre, vamos a notar que esa curva, y aquí se empieza a descargar el capacitor, ahí le voy a dar stop. Vamos a ver, esta es la curva que a mí me interesa conocer, el tiempo que va a tardar en descargarse el capacitor. ¿Quién está descargando? La resistencia como tal. Y aquí podemos ver que si yo empiezo a graficar con respecto al tiempo con la fórmula, vamos a ver que el primero que se va es un 0.36%. Eso es a lo que se refiere. Y de hecho aquí en la gráfica, aquí lo vamos a ver. Tau nos dice que es 0.36. 2 tau se va hasta 0.13. 3, 0.04, 0.01 y así sucesivamente como tal. Bueno. Ahora, ¿cómo podemos encontrar cuando tenemos una resistencia esos voltajes y las corrientes? Bueno, vamos a ver que ustedes conocen ya la intensidad en la resistencia con respecto al tiempo, pues va a ser igual al voltaje con respecto al tiempo de la resistencia, el valor resistivo. Y entonces, como vamos a tener un voltaje inicial, ya podemos hacer la sustitución de esta manera. Igual, la potencia disipada de la resistencia va a ser esta fórmula que tenemos aquí. Ahora, la energía absorbida por la resistencia, que no es lo mismo, hay que tener en cuenta en eso, hasta un momento t, o sea, en cualquier instante de tiempo la vamos a encontrar de esta manera. Un medio de la capacitancia por el voltaje inicial al cuadrado multiplicado por 1 menos E a la 2t sobre tau, donde tau va a ser el valor de la resistencia multiplicada por la capacitancia. Muy bien. Entonces la clave aquí es que tenemos que encontrar en la tensión inicial, el voltaje con el que inició a lo largo del capacitor y la constante de tiempo tau. Ya saben, la constante de tiempo simplemente va a ser la multiplicación de la resistencia por la capacitancia como tal. Bueno, vamos a ver un primer ejercicio, justamente aquí. Nos pide que en la figura 7.5 encontremos, sea que tengamos que el voltaje en el capacitor en el instante 0 es de 15 volts
vamos a encontrar el voltaje en el capacitor, ya cuando existe cierto tiempo. Vamos a encontrar el voltaje en la resistencia, esta de aquí, y también la corriente, para valores de tiempo mayores que 0. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar este circuito. Bueno, recuerdan que al hacer el análisis, lo que obtenemos es lo siguiente. Esta resistencia de 8 ohms junto con esta de 12 ohms se encuentran en serie. Eso nos daría 8 más 12, 20 como tal. Ahora lo que sigue sería que estos tres elementos estarían en paralelo. Por lo tanto yo puedo aplicar la regla aquí de los paralelos de las resistencias, que dice que sería 20 por 5 entre 20 más 5. Eso nos da 4 ohms. Ahora lo que necesitamos es encontrar este circuito como tal. Ya lo tengo. Al tener una resistencia equivalente de 4 ohms, este circuito quedó exactamente como está en la necesidad que nosotros tenemos para sacar las fórmulas que ya obtuvimos, ¿sí? Entonces al tenerlo así, yo puedo sacar lo siguiente. Así el circuito equivalente se representa como estaba en la figura y es análogo a ella. Entonces tau es igual a ¿qué? Al valor de la resistencia equivalente por la capacitancia. Entonces esto sería 4 por 0.1. Nuestro tau sería de 0.4 segundos. Al tener lo que el valor de tau, yo puedo sacar lo que es el voltaje. Entonces, con las fórmulas yo tengo que voltaje es igual al voltaje 0 por E a la menos T sobre tau. Como ya conozco tau, pues dividido, aquí si tuviésemos un 1 sobre 0.4, pues el inverso sería menos 2.5. Ustedes pueden hacer en su calculadora. Y esto nos da lo siguiente. Serían 15 E a la menos 2.5 T volts. Ese sería el voltaje en el capacitor como tal, ¿sí? Y luego, para poder obtener el voltaje en la resistencia, regresamos a este circuito. Ahora, estos dos se encuentran en serie, por lo tanto la misma corriente va a pasar a través de ellos. Entonces lo que hacemos es un divisor de tensión y nos dice que 12, esta resistencia de acá, entre la suma de ambas resistencias multiplicadas por el voltaje que acabo de encontrar, me da lo siguiente: 9 por E a la menos 2.5 T. Y por último la corriente, pues corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y eso nos da 0.75 E a la menos 2.5 T. Aquí hay que tener en cuenta que si quiero conocer la gráfica como tal, como se encuentra aquí, tendría que estar sacando los puntos para cualquier momento en T mayor que 0. O sea que aquí, cuando aquí el tiempo es a 1 segundo, a 2 segundos, a 3 segundos, a ver cómo se va lo que es la gráfica. Ese sería el primer ejercicio. Aquí viene otro ejercicio que me gustaría pudiesen resolver ustedes. Tienen que aplicar exactamente lo que aplicamos allá. Es lo mismo. De hecho, aquí dense cuenta que el capacitor se encuentra justo acá, y lo único que hay es estas dos en paralelo, y luego habría que sacar esta en serie como tal. Yo sé que sí lo pueden hacer y espero que lo realicen. Bueno, otro de los ejercicios que viene aquí es cuando tenemos un interruptor. Bueno, vamos a ver que aquí tiene una fuente de poder de 20 volts. Dice que tenemos que encontrar el voltaje de T para cuando el tiempo es mayor que 0. Ok, el interruptor se abre exactamente cuando T es igual con 0. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es de cuánto es el voltaje que se encuentra en el capacitor. Bueno, antes de que este interruptor se abra, esta fuente de poder alimentaba todo el circuito. ¿De cuánto era el voltaje? Ok, vamos a aplicar entonces división de tensión. Para encontrar el valor del voltaje que se encuentra aquí, bueno, sería 9 sobre 9 más 3, que es esta de acá, multiplicada por la fuente de poder, y eso nos da 15 volts. Son 15 volts cuando T es menor que 0, o sea, el interruptor todavía no se ha abierto. Entonces el capacitor se cargó con 15 volts. Muy bien, ahora que ya conozco que son 15 volts, como la tensión a lo largo de un capacitor no puede cambiar instantáneamente, esta, cuando T es igual con 0, justo cuando se abre, sigue manteniendo 15 volts. Así que por eso aquí tenemos que el voltaje inicial va a ser los 15 volts que se encuentran aquí. Ahora vamos a resolverlo de esta forma. Como ya esta parte, el circuito se abrió, todo esto pues ya no le tengo que hacer caso, por decirlo así, porque el circuito está abierto.
Al tener el circuito abierto, lo único que me queda sería este circuito que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces tengo esta resistencia junto con esta en serie. Entonces vamos a obtener una resistencia equivalente. Sería 1 más 9, 10. Al tener 10 ohms, el circuito vuelve a quedar como... ¿sí? Yo lo necesito para resolver. Entonces vamos a obtener tau. Tau va a ser igual a que a 10 por la capacitancia y eso nos da 0.2 segundos. Entonces, para cuando el tiempo ya es mayor que 0, vamos a sustituir simplemente el valor que yo saqué del voltaje por e a la menos t y el valor de tau, que serían 0.2 segundos. Ahora, la inversa de 0.2 segundos pues es menos 5. Ustedes lo pueden sacar en su calculadora como tal. ¿Sí? La inversa de 0.2 nos da menos 5t. Y ese es el voltaje que vamos a encontrar en el capacitor después de que yo abrí el circuito. Ahora, ¿cuál es la energía inicial almacenada? Bueno, simplemente aplicamos la fórmula, 1 medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, y entonces eso nos da 2.25 joules. Y esa es la energía almacenada. Muy bien. De igual forma, aquí viene otro ejercicio. Dice de la siguiente manera: si el interruptor de la figura 710 se abre en el instante t igual con 0, pues hay que encontrar es el voltaje con respecto al tiempo para mayores de segundos de 0. Y por favor hay que encontrar la energía almacenada. Ahí está la respuesta por si la quieren verificar. Y este es el circuito, chicos. Mucha suerte. Cualquier duda, pues ahí está.